Y quiero recordar a uno de esos personajes que si este continente y esta comunidad de 500 millones de ciudadanos que llamamos Unión Europea, si tuviéramos una memoria histórica más vigorosa y más decente y más completa, un nombre que estaría en las clases de educación para la ciudadanía, por supuesto no está, Alterio Spinelli, compañero del Partido Comunista Italiano, que preso en un campo de concentración de Mussolini, escribió junto a otros compañeros un texto precioso, que está disponible en internet, que se llama Manifiesto de Ventotene. El Manifiesto de Ventotene básicamente daba espíritu, daba un impulso a lo que luego vendría a llamarse Comunidad Económica, finalmente Unión Europea. Y lo que él proponía sobre todo, el núcleo moral de lo que él proponía, era que los europeos no volviésemos a pasar por ese abismo de miseria y de muerte y de represión que ellos estaban viviendo durante esa horrenda Segunda Guerra Mundial, que ellos ya venían viviendo con el ascenso de los fascismos al poder en toda Europa. Alterio Spinelli lo que nos proponía era que los europeos dejásemos de ser lobos para los europeos. Han pasado unos cuantos años y el proyecto institucional de la Unión Europea es cierto que ha cristalizado. Tenemos un parlamento, una comisión, pero el proyecto que nos proponía Alterio Spinelli no se ha materializado en ese crecimiento institucional. Los europeos volvemos a ser lobos para los europeos. En Grecia, desde que han comenzado toda esta andanada de ajustes, se ha incrementado en un 25% la tasa de suicidios. En Atenas, especialmente en los barrios periféricos de Atenas, los profesionales de Médicos Sin Fronteras califican la situación de catástrofe humanitaria. No estamos hablando de Somalia, estamos hablando de Atenas, parte de la Unión Europea de la que nosotros formamos parte. Y eso nos lo estamos haciendo unos europeos a otros. Hoy, cuando un ciudadano griego tiene que acudir a un hospital, lo que hace es pasar primero por la farmacia, comprar con su propio dinero aquello que prevé que va a necesitar en su tratamiento y después ir al hospital, porque los hospitales están desabastecidos. Desabastecidos desde lo más básico, desde las gasas y las tiritas, a los tratamientos contra el cáncer. Porque eso ha pasado a ser también algo recortable. Eso estaba en los recortes impuestos por esa llamada Troika, Comisión Europea, Banco Central, Fondo Monetario Internacional, al pueblo griego. Cuando decimos que podíamos pensarnos salir del euro, cuando decimos que esta es la Europa del capital y la guerra, algunos nos dicen: los de izquierdas no sois europeístas. Claro que somos europeístas de aquella Europa que nos proponía Alterio Spinelli, que era una Europa para salir de la guerra, para salir de la miseria, no para meternos en ella de cabeza. Dictadura de los mercados. Hace 15 años, los 10 locos que fundaron ATTAC en Francia acuñaron esa expresión, y los 4 locos que seguimos esa línea aquí en España retomamos esa expresión. Y sonaba un poco a ciencia ficción. Las dictaduras son señores con galones, no señores con corbata. Bueno, pues ya no suena a ciencia ficción. En estos momentos sabéis que Grecia está sometida a un plan de ajuste terrorífico que, según se va cumplimentando, permite a Grecia recibir una serie de ayudas para solventar su déficit. Ese plan de rescate no lo ha redactado ningún poder público. Es cierto que ese plan de rescate lo ha defendido, lo ha abanderado la señora Merkel. Pero como hace poco revelaba la televisión pública alemana, ese plan lo han redactado 2 técnicos del Deutsche Bank. O sea, 2 señores del Deutsche Bank han decidido que los griegos, si enferman de cáncer, no tendrán los medicamentos que necesitan en la sanidad. Hace pocos días
ya ante el escándalo generalizado de lo que está pasando con la deuda pública, la Comisión Europea parece que, leías el titular, la Comisión Europea prohíbe las actividades especulativas con la deuda pública. Joder, han hecho algo. Pero al final ya de la noticia decía, la medida tomará efecto en noviembre de 2012. Aparte de la cantidad de cosas que pueden pasar de aquí a noviembre de 2012, está claro que están abriendo el campo para terminar de desangrar a Grecia, a Italia, a España, a Portugal, a Irlanda. Ahora empiezan a amenazar a Francia y en principio parece ser que aquí solo está blindado aquellos países como son Inglaterra o Alemania, que sirven de plataforma territorial y de músculo estatal al poder de los mercados. Gran Bretaña tiene un 30% de su Producto Interior Bruto que viene de la especulación de la City financiera. Evidentemente ellos no van a regular absolutamente nada. Los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son una cosa que suena muy lejana, una cosa que en nuestra vida cotidiana no nos afecta, sí nos afecta. El dinero que la familia Ruiz Mateos ha robado de Carcesa, el dinero que ha robado y ha hecho que los 100 trabajadores de Carcesa en las 3 factorías extremeñas hayan acabado en la puñetera calle, está en un paraíso fiscal. Como está en un paraíso fiscal el dinero que parece ser se ha apropiado un miembro de la familia real, aprovechando su noble cargo. Los paraísos fiscales están en la diana desde el primer día de esta crisis. Y en la primera reunión del G20 ya nos dijeron, vamos a regular los paraísos fiscales. Incluso el señor Gordon Brown, entonces primer ministro del Reino Unido, dijo, hay que bombardear los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales están funcionando hoy al 100%, exactamente igual como el día antes de la caída de Lehman Brothers. No han hecho absolutamente nada. Todo esto es dictadura de los mercados. Pero es que hay un paso más allá. Hasta ahora los mercados utilizaban, instrumentalizaban a los gobiernos. Nosotros votábamos a unos señores y esos señores finalmente no respondían a la voluntad que les había elegido, sino a la voluntad de los mercados. Ahora han decidido que, ¿para qué el trámite? Mejor gobernamos nosotros directamente y ya está. Y dentro de esos mercados, aunque hay muchos más nombres, quiero centrarme en uno. Goldman Sachs, otro nombre que nos sonará muy lejano, pero más nos vale que nos aprendamos esta serie de nombres, porque son los que harán que mañana no tengamos medicamentos en nuestros hospitales públicos. Goldman Sachs es uno de los principales bancos de inversión del planeta. Goldman Sachs, en Estados Unidos, está sometido a investigaciones judiciales y parlamentarias por su papel en la ocultación de información, en el fraude de las hipotecas basura. Goldman Sachs, en Europa, fue quien ayudó al gobierno griego a maquillar sus cuentas para que la Unión Europea se tragara que tenía Grecia una economía saneada, y a la vez estaba con la otra mano apostando en eso que se llama mercados secundarios a favor de la ruina griega. Ayudamos a Grecia a esconder su quiebra y cuando finalmente se produzca nos enriqueceremos con ella. Eso es Goldman Sachs. Pues muy bien, el pasado día 1 de noviembre, el señor Mario Draghi, que fue vicepresidente de Goldman Sachs para Europa, ha sido elegido como presidente del Banco Central Europeo. Es el crimen perfecto. Han puesto a la zorra a cuidar de las gallinas. Pero no es el único. El señor Mario Monti, recién elegido sin elecciones de por medio, primer ministro italiano, también era un hombre de Goldman Sachs. El señor Papademos, o Papademos, infierno se pronuncie, primer ministro griego después de que el señor Papandreou tuviera que renunciar también sin elecciones de por medio, es un hombre de Goldman Sachs. Y el señor portugués que dirige el Fondo Monetario Internacional en Europa también es un señor de Goldman Sachs. ¿En manos de quién estamos? ¿Para qué vamos a ir a votar? ¿Qué deciden nuestros votos? Están hablando ahora de los gobiernos de tecnócratas. Yo no sé cómo sonará eso de los tecnócratas en Francia, pero aquí
Los gobiernos de tecnócratas sabemos quién los puso, ¿verdad? Eran los gobiernos del franquismo. Y esto tiene mucho que ver con un nuevo franquismo. Ahora no es Europa la que nos va a ayudar a salir del franquismo, es Europa la que ha adoptado una forma más sofisticada, pero muy parecida a aquel tipo de gobierno que aquí se padeció durante 40 años. Y no siempre van a tener el guante blanco, porque el mercado actúa con guante blanco, con el balance de cuentas mientras le es posible, y cuando no lo es posible, cuando la calle dice hasta aquí hemos llegado, saca la porra. En el gabinete griego, el ministro de Finanzas era antes ministro de Defensa, el señor Venizelos. Y el señor Venizelos, en una entrevista, no fue una filtración, no fue un micro abierto, fue una entrevista, advirtió a los griegos de que si había salida del euro habría tanques protegiendo los bancos. Amenazó con la boca llena y sin la menor vergüenza a su pueblo con propiciar una acción de su propio ejército, si acaso los griegos fueran tan insensatos de intentar salir de la Europa del euro. El ministro de Defensa que acaba de entrar con Mario Monti en Italia, primero es general, cosa no muy saludable que un militar se encargue de la cartera de defensa, pero es que además recién llega de presidir el Comité Militar de la OTAN. Pues nuestros impuestos, que van a las arcas nacionales, pero también van a las arcas estatales, a las arcas europeas, se está financiando un organismo. Hemos oído hablar de Europol alguna vez, de hecho hay alguna especie de reportaje, de elogio de las tareas de Europol. Bueno, pues además de Europol hay una cosa que se llama la Gendarmería Europea, que son 5.000 policías antidisturbios a disposición de los países de la zona euro para, en el caso de que vieran, por así decirlo, desbordado su capacidad represiva en el marco nacional. Eso eran los 100.000 hijos de San Luis, de los años de la Restauración. Es de lo que se valió Fernando VII para reimponer el absolutismo en España hace muchísimo tiempo, y es de lo que se van a valer los gobiernos europeos de esta deudocracia para reprimir a su propio pueblo cuando se vean necesitados. Ya hay testimonios de que había policías no griegos reprimiendo al pueblo griego en el entorno del Parlamento, en la Plaza Sintagma, cuando protestaban por estos recortes. Por supuesto, no ha habido ninguna información pública al respecto de todo esto. Esta es la primera parte del lema de Izquierda Unida, democracia o mercados. Ahora vamos con la de tú eliges. Izquierda Unida, siento decirlo, es posible que no gane por mayoría absoluta las próximas elecciones. Con lo cual, bueno, pues tenemos un programa de gobierno que está muy bien, pero que seguramente no podremos aplicar. A mí me interesa más destacar hoy el programa de oposición de Izquierda Unida. Y el programa de oposición de Izquierda Unida, lo que Izquierda Unida puede hacer frente a esta dictadura de los mercados que de un modo u otro, PP o PSOE o PPSOE, van a blindar en el Parlamento, es muy interesante. Y me voy a referir a 2 o 3 cositas breves de lo que ha sido la acción de oposición de Izquierda Unida en los últimos 4 años. Hace unos meses, las agencias de rating, no sé si sabéis lo que son las agencias de rating, son con sus informes, con sus elucubraciones, en muy destacada parte responsable de que hoy estemos pagando 500 puntos de prima de riesgo. O sea, que nuestra deuda pública para financiar el gasto corriente del Estado nos esté costando un pastizal de nuestros impuestos. Las agencias de rating se vieron sometidas a una querella en la Audiencia Nacional. ¿Dónde estaba el Partido Socialista y el gobierno del Partido Socialista ante esa querella? Porque al señor Zapatero y al señor Pepe Blanco y algunos más en algún momento se han descolgado con hay que combatir la acción de los mercados, vamos a defendernos de los mercados. Bien, el Partido Socialista estaba pasteleando con la Fiscalía para que Fitch, Moody's y Standard & Poor's, las 3 agencias, recibieran toda la documentación antes que los propios querellantes. La Fiscalía se reunió, la Fiscalía del Estado, en esa Audiencia Nacional, se reunió antes con las agencias que con los querellantes. ¿Quiénes eran los querellantes? ATAC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca e Izquierda Unida.
Eso forma parte del programa de oposición real de Izquierda Unida a la dictadura de los mercados. Por supuesto, se ha hablado, Manolo lo comentaba antes ante la prensa, esta crisis trae guerras. Esta crisis trae de suyo una crisis muy grave en el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. El Partido Socialista también, de vez en cuando, se hincha la boca con los derechos humanos, con la cooperación, con las alianzas de civilizaciones y no sé qué otras zarandajas. Bien, ¿dónde ha estado el PSOE ante el agravamiento continuado del genocidio a cámara lenta que está sufriendo el pueblo palestino? Pues se puede decir muy claro, está en los papeles. Estaba vendiendo armas al Estado de Israel. Estaba vendiendo armas y material antidisturbios con la que el ejército de Israel sigue reprimiendo al pueblo palestino que lleva 50 años de genocidio a cámara lenta. ¿Dónde estaba Izquierda Unida? Izquierda Unida estaba en las personas del compañero Diego Cañamero, que nos acompañaba el otro día, embarcado en la flotilla de la Libertad, dispuesto a burlar el bloqueo de la Franja de Gaza y llevar alimentos, medicinas y otros elementos de ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza. Ahí estaba Izquierda Unida. Derechos civiles, porque hay una crisis de derechos civiles, porque cada día la acción represiva de las fuerzas de seguridad del Estado en defensa de esos mercados y de esas decisiones de los mercados es más dura. Bien, pues el Partido Socialista estaba ordenando el pasado mes de agosto una auténtica salvajada en las calles de Madrid, aporreando sistemáticamente a los manifestantes laicos contra una visita del Papa que pagábamos todos y cada uno de los que estamos aquí de nuestro bolsillo, aunque no profesemos la fe católica. ¿Dónde estaba Izquierda Unida? Pues Izquierda Unida estaba, por poner un ejemplo, transmitiendo al presidente del gobierno, en propia mano, las demandas del movimiento 15M. ¿Y dónde estaba Izquierda Unida en Extremadura? Pues quiero recordar que Pedro Escobar fue el único, Pedro Escobar y el grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea, el único grupo que pidió responsabilidades, que pidió explicaciones por el violento desalojo de la acampada 15M en Badajoz. Porque Izquierda Unida sí está peleando por los derechos civiles. Y también es una crisis medioambiental. Y sobre esto nos insistió muy bien el otro día el compañero Miguel Manzanera. ¿Dónde estaba el Partido Socialista ante la crisis medioambiental? Decía el otro día Rubalcaba que el Partido Socialista, que el Partido Popular le gustaba el uranio y al Partido Socialista el viento y el sol. Suena un poco tal, pero ese descaro y esa jeta de cemento consiguió superarla Valentín García en la Asamblea Extremeña cuando dijo que el Partido Socialista era la izquierda comprometida con el empleo y el medio ambiente. 125.000 parejas, un proyecto de refinería de petróleo y una central nuclear de Almaraz fuera de su periodo de explotación lo atestiguan. ¿Dónde estaba Izquierda Unida? Bueno, pues creo que Izquierda Unida no ha faltado a ni una sola de las manifestaciones contra la refinería de petróleo, por el cierre de la central nuclear de Almaraz, porque no se instale un cementerio de residuos nucleares en Extremadura, porque no se abra la mina de uranio de La Hava. Ha estado en todas. No os pido, por una cuestión de realismo evidente, el voto para Izquierda Unida para que podamos gobernar. Os pido el voto para Izquierda Unida para que podamos seguir haciendo esta oposición, a ser posible, que seguramente sea posible porque los tiempos nos lo van a exigir, de la mano de unos sindicatos que tendrán que aprender a comportarse de otra manera, no convocar una huelguita de vez en cuando, sino volver a ser movimientos sociales permanentemente movilizados en defensa de los derechos de los trabajadores, que es lo que les están pidiendo sus bases y es lo que sus direcciones tendrán que acabar acatando. De la mano del movimiento 15M, que es lo más bonito que ha pasado en este país desde aquel movimiento histórico de oposición a la OTAN. De la mano de ese movimiento aparentemente nebuloso pero muy efectivo de información alternativa, Caos en la Red, Rebelión, Periódico Diagonal, que nos ofrecen una alternativa a esa información ya digerida que nos dan los medios del régimen. Para que podamos seguir haciendo esta oposición en solidaridad con todos esos compañeros y compañeras que nos vamos encontrando en el camino, es para lo que os pedimos el voto para Izquierda Unida. Muchísimas gracias.